Ser cada vez más eficiente en la producción, utilizando las tecnologías y manejos que permitan bajar los costos y aumentar los rendimientos es el principal objetivo de los productores. Y para eso, la implementación de las buenas prácticas agrícolas debe crecer en el campo para ser sostenibles y sustentables, sobre todo para el control de malezas difíciles. La implementación de las buenas prácticas en la agricultura hacen al sistema productivo más eficiente y sustentable en el tiempo. El ingeniero agrónomo Agustín Bianchini describe los protocolos para su utilización. Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de actividades que como productores y técnicos debemos implementar en los lotes de producción justamente para tener sistemas productivos y sistemas sustentables. Dentro de las buenas prácticas agrícolas hay una serie de pautas que se deben cumplir, entre ellas pensar en planteos donde no haya remoción, donde no haya laboreo, donde haya mantenimiento de la cobertura, que no es otra cosa que mantener los sistemas en siembra directa, la rotación de cultivos, incluir diferentes especies en la secuencia de cultivos que forman parte de esa rotación. Por supuesto, que los cultivos tengan una nutrición apropiada, se habla de nutrición balanceada, se habla de que los cultivos tengan los nutrientes que necesitan en las cantidades apropiadas y en los momentos que realmente lo necesitan. También lo podemos llamar eso nutrición estratégica, nutrición balanceada. Y por supuesto, en lo que hace a la protección de cultivos, tenemos que pensar en lo que es el manejo integrado de plagas, manejo integrado de malezas, y si llegáramos a tener que hacer una aplicación de fitosanitarios, obviamente que debemos utilizarlos de manera eficiente y de manera responsable. Agustín, ¿y cuáles son las herramientas que tiene a mano el productor desde el manejo y desde los eventos biotecnológicos en composición con la química para poder controlar las malezas difíciles? Hoy lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos volver a leer los manuales de manejo integrado de malezas, en donde existen prácticas y recomendaciones adicionales a la aplicación de herbicidas que nos ayudan a mitigar este problema. Un ejemplo de ello es la rotación de cultivos. El hecho de incluir cultivos diferentes en la secuencia nos permite rotar herbicidas, nos permite utilizar herbicidas que son específicos para diferentes cultivos y nos facilita mucho, por supuesto, el manejo. Otras prácticas, por ejemplo, son la siembra temprana de soja, la siembra de soja a distanciamientos menores de 52 centímetros para favorecer un crecimiento rápido y un cierre del surco rápido, que genera un sombreo y demora el crecimiento de las malezas. Y fíjense que hasta el momento hablamos muy poco de herbicidas, hablamos de rotación de cultivos, hablamos de fechas de siembra, hablamos de distanciamiento entre hileras. Por supuesto que la utilización de herbicidas es una herramienta más dentro de toda la batería de opciones que los productores y los técnicos tienen para el manejo de malezas. Si debemos recurrir a un herbicida, por supuesto que existen malezas que se las comenzó a llamar malezas difíciles, luego malezas tolerantes o malezas resistentes, porque se identificó que esas malezas resistían altas dosis o en algún caso no eran controladas por determinados herbicidas. Bianchini repasa la estrategia para combatir el Amaranthus, una maleza difícil de controlar hoy en los campos de Argentina y que tiene un gran impacto económico. El típico ejemplo de ello es el Amaranthus o yuyo colorado o Amaranthus palmeri, hay distintas especies. Y hoy las herramientas que el productor tiene para controlar esta maleza, si hablamos de herbicidas, son herbicidas preemergentes con distintos mecanismos de acción y algunos herbicidas postemergentes que en mayor o en menor medida generan alguna fitotoxicidad en el cultivo de soja. Sin embargo, en los últimos años se ha estado trabajando con sojas tolerantes a herbicidas hormonales, como lo que estamos viendo acá en este ensayo. En este sector tenemos una variedad de soja que es tolerante a herbicidas hormonales, lo que nos permitió hacer aplicaciones de herbicidas hormonales en postemergencia y como vemos tenemos un cultivo limpio, un cultivo sin yuyo colorado, que es la principal maleza en esta región, lo cual nos va a garantizar o es un punto de partida importante para lograr buenas productividades. Y acá a mi izquierda lo que vemos es una parcela de una variedad de soja que no es tolerante a herbicidas hormonales, por lo que se manejaron los herbicidas tradicionales que hoy los productores tienen en el cultivo de soja, que en algunos casos algunos herbicidas ya no tienen acción sobre este tipo de maleza, por lo tanto es necesario recurrir a altas dosis de herbicidas hormonales para controlar este tipo de malezas. Nosotros en este momento
En Ocandú estamos evaluando una serie de tecnologías, entre ellas variedades de soja tolerantes a herbicidas hormonales. Y en este caso estamos ubicados en un ensayo donde estamos evaluando distintas variedades de soja justamente con esa tolerancia que le confieren, además de la propia genética que me va a brindar buenos rendimientos, la posibilidad de hacer aplicaciones de herbicidas hormonales durante el ciclo del cultivo, con lo cual voy a tener un mejor control de este tipo de malezas y con lo cual uno esperaría que haya una reducción en lo que es la competencia con el cultivo y se maximice el rendimiento del cultivo. ¿Y cuáles son las tecnologías que están introgresando a la soja para poder controlar todas estas malezas difíciles? Por el momento hay dos tipos de traits, dos tipos de eventos biotecnológicos que las empresas están introduciendo en la soja. Una es la soja tolerante a dicamba, que permite, por supuesto, aplicaciones en alta dosis a este herbicida, que es muy efectivo y muy eficiente para lo que es el control de Amaranthus. Y la otra forma de trabajo, el otro trait que se está desarrollando por otro grupo de empresas, es la tolerancia 2,4-D, que bueno, es un herbicida que tiene muchos años en el mercado, que los productores lo conocen muy bien, porque lo han combinado históricamente en el barbecho con las aplicaciones de glifosato. El 2,4-D, al igual que el dicamba, hoy no es posible aplicarlo en posemergencia en las variedades que actualmente hay en el mercado. Entonces, estas dos herramientas o estas dos nuevas herramientas que se suman al manejo integrado de malezas, evidentemente van a ser herramientas clave que nos van a ayudar a hacer un control más eficiente de este tipo de problemática. Uno esperaría que con el correr del tiempo las empresas también vayan trabajando en el desarrollo de otras moléculas e incluso se está hablando también que va a haber una tolerancia combinada 2,4-D, dicamba y probablemente a futuro venga otro grupo de herbicidas que de nuevo creo que es importante enfatizar, son herramientas adicionales con las que cuenta el productor para enfrentar este tipo de problemas, que no se pueden usar de manera aislada. Yo no me puedo olvidar de la rotación de cultivos, no me puedo olvidar del manejo íntegro de malezas, no me puedo olvidar de la nutrición, no me puedo olvidar de la siembra directa, porque evidentemente todo el conjunto de buenas prácticas es el que me permite hacer un mejor manejo de esta problemática. El manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades son las herramientas que para Bianchini permiten lograr una mayor estabilidad en el rendimiento. Una de las buenas prácticas es el manejo integrado de malezas. Dentro del manejo integrado hay una serie de alternativas, de opciones que tiene el productor, entre las cuales el control químico, el control con herbicidas es una de las opciones. Si vamos a hacer una aplicación de fitosanitario, debemos hacerlo de manera eficiente y de manera responsable. Esto que parece relativamente sencillo de decir y de comprender, ¿qué significa exactamente? En la provincia de Córdoba, por ley, es obligatorio que las aplicaciones de fitosanitarios se hagan con una receta fitosanitaria. ¿Eso qué significa? Que hay un profesional que está capacitado y es responsable de prescribir la aplicación de producto que va a realizarse en ese lote. Y en caso de que ocurra cualquier inconveniente, esa persona va a ser responsable. Similar a lo que prescribiría un médico a un paciente que tiene alguna enfermedad o algún inconveniente. Le prescribe una medicina, va a la farmacia, compra ese producto, lo ingiere de acuerdo a las recomendaciones. Acá tenemos que hacer lo mismo. El profesional, el ingeniero agrónomo, el asesor fitosanitario, lo que tiene que hacer es hacer la recomendación del producto que se va a aplicar y, por supuesto, seguir todas las pautas básicas asociadas a ese tipo de producto. Si hay una cierta restricción en cuanto al riesgo de deriva de ese producto, respetar las zonas buffer. Por supuesto también si hay algún riesgo de volatilidad frente a condiciones ambientales adversas como baja humedad relativa, alta temperatura o una gran velocidad de viento, por supuesto prestar atención a las condiciones climáticas para minimizar el riesgo de que haya problemas de derivas. Por supuesto que prestar atención a la toxicidad de los productos, preferentemente utilizar productos banda verde que generan un menor impacto ambiental y un menor impacto en la salud humana. Por supuesto que si se dan condiciones adversas de alta temperatura, baja humedad y importantes velocidades de viento,
debería evitarse hacer la aplicación. Pero muchas veces hay situaciones intermedias que no llegan a ser tan críticas como para suspender la aplicación, y en ese caso deberíamos usar pastillas antideriva, usar aditivos que reduzcan el riesgo de que esos productos vuelen y no lleguen al objetivo y afecten cultivos sensibles que están próximos, utilizar la presión apropiada, utilizar el caudal del producto apropiado, utilizar la secuencia de mezcla de los productos apropiados. Es decir, que se deben seguir todo un conjunto de recomendaciones que están asociadas al manejo eficiente y responsable de fitosanitarios.